cuando me preguntan cómo puedo empezar, esperan que tal vez yo responda, empieza con el patronaje, empieza con los bocetos, empieza con la confección o incluso empieza con la investigación o definiendo un mood de inspiración, y nunca esa es mi respuesta. Mi respuesta es busca un problema que puedas resolver. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Fashion Form, un espacio destinado para el emprendimiento especializado en diseño de moda. Mi nombre es Verónica Goncalves, soy diseñadora y colaboradora de este podcast y me encuentro nuevamente con Iliana Hernández, creadora de la Academia Ana Eli, diseñadora, emprendedora, además de creadora y host principal de este proyecto. Bienvenida, Ili. Hola Vero, bienvenida también, gusto en saludarte y bueno, en saludar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Este episodio va a ser una retrospección del primer episodio, es decir, en el primer episodio tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre ella, cuáles son sus gustos, sus pasiones, qué la lleva a tomar este mundo del emprendimiento y diseño de moda, pero esta vez vamos a darle un giro y vamos a hablar sobre su primera colección. Cómo fue su experiencia, ahora en retrospectiva, qué nos puede decir, qué cambiaría, qué le gustaría haber hecho diferente y cuáles son los tips para esas personas que están comenzando a hacer su primera colección. Entonces, empecemos. Mi primera pregunta para ti es que nos pudieras definir en tus propias palabras qué es una colección. Bueno, una colección de moda, como una colección de cualquier tipo que estuviéramos hablando, una colección es un grupo de piezas que tienen una coherencia, tienen algo que las hace, que las une de alguna manera, por lo cual podemos decir que tienen algo en común, algún elemento. Cuando hablamos de algún elemento, estamos hablando bien sea del color, del textil, de la línea de corte, de la propuesta en sí de diseño. Algo tienen que tener en común, porque de lo contrario simplemente son piezas de ropa de un fondo de armario o de un closet, y realmente no es lo mismo la ropa que una colección. La diferencia es exactamente eso, tiene que tener un hilo conductor con una narrativa específica. Obviamente una colección se crea o se diseña con una serie de parámetros que obviamente se aprenden cuando estudias diseño de moda y responden al mercado, responden a la temporada, responden a la narrativa de la marca y del diseñador como tal. O sea, hay una serie de parámetros, son unos cuantos, que son importantes de tomar en cuenta al momento de diseñar una colección, pero en resumidas cuentas y para personas que tal vez no tengan todavía esa formación, ese conocimiento, lo más importante de saber y lo más relevante es que para decir esto es una colección de moda tenemos que estar hablando de que tienen una coherencia entre sí, respondiendo, como digo, a toda esta serie de parámetros que habría que tener en cuenta y tener desarrollado una buena base y un buen marco teórico antes de empezar a diseñar los bocetos de la colección. Ya con este contexto claro de que es una colección y hablando, adentrándonos más en tu experiencia profesional, ¿sientes que tenías esto claro al momento de diseñar tu primera colección? Bueno, vamos a hacer unas diferencias claras, ¿ok? Porque me has propuesto que el día de hoy hablemos de mi primera colección, y si bien nos vamos a referir a lo primero que yo hice con mi marca de moda, también hay que dejar muy claro que eso que yo empecé haciendo no es como tal una colección. Está agrupado, más que todo, todas esas piezas y todos esos outfits están agrupados por un periodo de tiempo en el cual trabajé en eso, ¿no? Pero realmente no puedo decir con mi conocimiento actual que eso era una colección, y es precisamente ese uno de los puntos importantes que queremos abordar el día de hoy y por lo cual hemos empezado con esta pregunta precisamente. Entonces, bueno, aclarado esto, que todas las personas que nos escuchan sepan que de lo que vamos a estar hablando sí es mi primer proyecto,
y no me atrevo ni a decir la colección, pero sí, esta primer conjunto de outfit que hice con mi marca, pero que no son una colección, tomando en cuenta que no responden a estos parámetros porque directamente no los tenía y no los conocía. Buenísimo, entonces ahora sí adentrémonos un poco más en esta colección. ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cómo la desarrollaste? Cuéntame. Ok, bueno, cuando yo comencé, pues lo primero con lo que empecé, como les he comentado, es con traje de baños. Yo empecé, en todo caso, haciendo un curso de traje de baños, empecé a coserlos y empecé inmediatamente a venderlos. De hecho, esa parte fue la que dio cabida a todo. Es decir, si no los hubiese empezado a vender, tal vez no estaría donde estoy, tal vez no estaríamos hablando de todo lo que estamos hablando. Pero cuando empecé a ver que mis trajes de baños tenían un determinado éxito y que se vendían bien, ahí fue cuando empiezo como a pasar de un hobby a ya definitivamente algo que quería desarrollar y que quería hacer. Entonces, digamos, esa parte comercial sí fue determinante en mi caso, para seguir avanzando. ¿Cuáles eran los parámetros? En principio, obviamente, los parámetros eran los de casi cualquier emprendedor en cualquier área y es que le gusten a la gente, que le sirvan, que pidan más, hacer como un poco más de lo que está gustando, un poco menos. Esto no se ha vendido tanto, entonces no hago tanto este otro diseño. Empezaba como, obviamente, muy guiada por el feedback que me daba el público con respecto a la compra de las clientes como tal. Sin embargo, también yo ya tenía mis propuestas y aunque no lo tenía demasiado conceptualizado o nada conceptualizado y no sabía ponerle nombre a lo que estaba en mi mente, realmente ya había una propuesta. Una de las primeras cosas que yo tenía muy clara dentro del mensaje que quería transmitir era el tema de la versatilidad. Entonces, yo a estos primeros trajes de baño, estamos hablando del año 2013, y a estos primeros trajes de baño busqué la manera de incorporarles collares hechos con licra también, o este tipo de accesorios que pudiera de pronto embellecerlo. Pensaba mucho en el tema práctico de, ok, si yo le pongo collares o le pongo más volúmenes o algún accesorio de cualquier tipo, va a ser muy lindo a la vista, va a quedar muy bello en Instagram, pero tal vez va a ser incómodo en el momento en el que te mojas y entonces queda como mucha más tela ahí por secarse y todo esto. Entonces, siempre estuve pensando en la manera de que esto fuera removible. Entonces eran collares y accesorios que sí, definitivamente podías ponérselos o quitárselos dependiendo de lo que estuvieras haciendo en la playa o donde sea que te encontraras. Entonces, bueno, ahí había una narrativa clara que después sí alcancé a desarrollar de forma más estructurada, pero era el tema de la versatilidad. O sea, yo quería que fuera versátil, y que tuviera como diferentes opciones a la hora de lucirlo y que no siempre se viera como el mismo traje de baño o la misma pieza. Así como también eso, que no tuvieras necesariamente que tener accesorios que fueran metálicos o algo de esto cuando ibas a estar en la playa o en el agua, sino con la misma licra construir algo. Por ahí empezó una parte del concepto. Otra parte del concepto, pues bueno, estaba bastante patriótica en esa época y entonces, bueno, otro de los conceptos sí hice algunos trajes de baños como completamente en negro y estos accesorios los hacía en tricolor como con la bandera y eso. Y también por ahí iba otra especie de narrativa que al final terminó tomando forma también, pero la que definitivamente era el punto fuerte o el plato fuerte de lo que fue la propuesta, como marca, era el tema del tallaje y el soporte. Habían dos cosas que a mí me preocupaban mucho y era el tema de estas tallas que dicen talla M y prácticamente le servían a una talla S, o que te servían si eras una talla M, pero como con muy pocas curvas, pero yo sentía que con nuestro cuerpo latino no venía al caso ese tipo de traje de baño y que había que hacer tallas completas con las que las personas se sintieran súper cómodas. De nuevo, me llama mucho la atención porque estamos hablando del año 2013. En el año 2013 esa no era una narrativa que estuviera como tan fuerte como lo está ahora. Hoy por hoy
a nadie se le ocurre pensar en que sea un error ni que sea algo novedoso hablar de tallas completas y de cuerpos reales. En esa época nadie lo estaba, no estaba tan normalizado el tema, vamos a decir. Otra de las cosas era el tema del soporte. Ya para ese momento, obviamente, había muchísima gente que estaba operada y que de pronto tenía como una talla L en la parte del top y una talla M o S en la parte de la panty. Y una de las cosas que yo veía importante era, por un lado, poder tener esa variedad de tallas entre la parte de arriba y la parte de abajo, pero también para las que no estábamos operadas y que necesitábamos un buen soporte, porque también existía y existimos un grupo que no estamos operadas, pero que tampoco tenemos busto pequeño. Entonces, ese tipo de casos, que era el mío, yo sentía que había también que resolverlo y era dar un súper, súper buen soporte, que tú te sintieras totalmente cómoda y segura con el traje de baño que estuvieras usando. Entonces, eso sí fue desde el principio mi narrativa más fuerte, mi concepto más fuerte, independientemente de que todavía no tenía parámetros de lo que era una colección o un branding de marca ni nada de esto. Definitivamente era algo a lo que estaba 100% enfocada desde el primer momento. Me parece muy importante como indagar un poco más sobre el proceso creativo de esta colección, porque ya como le estamos diciendo, realmente no tenías las bases de lo que te trata, no, de los lineamientos que se sigue profesionalmente para la creación o técnicamente para la creación de una colección, pero estás hablando de cosas muy importantes como ya tenías unos objetivos claros, hablando como consumidora de dónde sacabas inspiración. Entonces me gustaría como indagar un poco más de eso, cómo sacabas la inspiración para cada uno de los productos. ¿Era por la trayectoria como consumidora o qué especialmente que te hacía hacer los cambios de los diseños que te hacía crear? Sí, una de las primeras cosas definitivamente era tener súper bien ubicado un problema, y eso no lo hice de forma conceptual, eso era parte de mi vida. Eso es como consumidora, o sea, tenía súper ubicado un problema y lo quería resolver. Entonces, eso es una de las partes que yo siempre enfoco desde la academia, y es que cuando me preguntan cómo puedo empezar, esperan que tal vez yo responda: empieza con el patronaje, empieza con los bocetos, empieza con la confección o incluso empieza con la investigación o definiendo un mood de inspiración, y nunca esa es mi respuesta. Mi respuesta es: busca un problema que puedas resolver, porque siento que eso es lo que hace que una colección realmente tenga sentido y que tu propuesta de diseño de verdad llegue a un público que puede encontrar en tu marca o en tu colección algo que realmente es valioso para ellos. Entonces, sí, primero que nada era eso, tenía muy mordido un problema, y no era por algo conceptual ni porque yo creyera que esa era la manera de empezar, sino que simplemente yo tenía ese problema y quería encontrar la solución o la forma de solucionarlo, y no era algo, una respuesta o una solución que encontraba en ninguna marca ni en ningún traje de baño que yo encontrara en la calle y que pudiera comprar. Entonces quería resolverlo para mí, en principio quería resolverlo para mí. Entonces, bueno, de ahí parte obviamente un proceso creativo, porque viene el reto de, ok, por el hecho de que quiero dar buen soporte o de que quiero dar todos estos parámetros que estoy hablando, no quería que por eso fuera menos vistoso, no quería que por eso fuera menos bonito, no quería que pareciera como, ¿sabes? Que no pareciera un traje de baño, o que pareciera un traje de baño de los años 50, que después de esa época se pusieron de moda también los trajes de baño de los años 50, pero ni sabía que se iban a poner de moda, ni tampoco era la estética que yo quería que se viera, ¿no? Entonces, era buscar la manera de hacerlos con un contexto actual, pero que tuvieran como todas esas respuestas. Y en la selección de materiales, cortes, colores, patronajes, ¿qué te guiaba? ¿Era completamente intuitivo o cómo lo desarrollaba? Era 100% a mi gusto y el gusto de las clientes. Y cuando me refiero a las clientes, es importante también esta parte que yo utilicé para comercializar la ayuda de otras personas. Yo no podía abarcar, o sea, literalmente no tenía el tiempo para, además de comprar el material, cortar, coser, era imposible todo el trabajo para mí sola. Estamos hablando de que cosía yo sola, cortaba yo sola, más de, o sea, 12 trajes de baño semanales entregados,
Y entonces lo que hice fue que me busqué a 4 amigas que pudieran revender. Entonces era como que ellas eran mis compradoras al mayor y ellas eran las que vendían al cliente final. Entonces, cuando yo hablo de que me guiaba mucho por el cliente, mis clientes eran ellas 4. O sea, directamente les preguntaba, mira, ¿qué se está vendiendo más? ¿Qué gustó más? ¿Qué te dijeron las personas? Y ellas, bueno, sirvieron excelente como curadoras de la marca porque entonces eran ellas las que me decían, este modelo se vende durísimo, esta talla la piden más que esta otra, de pronto estos colores, o sea, cuando mostré las piezas, estos colores llamaron muchísimo la atención, o estos estampados, entonces, bueno, ellas realmente ayudaron muchísimo en ese proceso y yo era bien receptiva, obviamente, al momento de hacer la combinación de los estampados o todo eso, o comprar las telas, me guiaba por mi intuición y por mi gusto, pero siempre estaba muy pendiente del feedback que ellas me podían dar. Y como ordenando el proceso creativo, ¿cómo era tu metodología? ¿Sacabas los patrones tú, los comprabas, buscabas las telas, dónde las buscabas, cómo las buscabas? Sabíamos que tenías un feedback, pero no los podrías ordenar paso a paso como una estructura, o sea, a ver, ¿cómo normalmente se estructuraría una colección? Mira, en ese momento no tenía para nada la estructura que sigo ahora. En este momento no tenía esa estructura porque simplemente era ir a comprar las telas. Y no estamos hablando de ir a comprar las telas de una manera normal. Estamos hablando de una Venezuela en crisis en la que si conseguías telas tenías que aprovechar y tenías que comprarlas. Entonces, tampoco podía guiarme demasiado por lo que yo quería, porque lo que yo quería probablemente no existía, muchas veces pasó, o sea, como que terminaba comprando lo que había y realmente no era necesariamente mi gusto exacto, pero no quedaba más remedio. Entonces, me abastecía de las telas que encontraba, sí encontré material de muy buena calidad, la verdad, para el primer momento de producción de los trajes de baño sí encontré material de muy buena calidad, ya después pues te he contado otras cosas que tuve que terminar en otros puntos en donde sí creé mis estampados y sí creé mis textiles 100% a mi gusto y con mi narrativa y fue precisamente por causa de no encontrar más nunca el material que quería, ¿no? Pero sí al principio era de lo que conseguía lo que me gustara y los modelos y los patrones, pues en un principio tampoco sabía hacer los patrones. Entonces tenía los patrones de los cuales me había hecho y trataba de modificarlos. Entonces, dentro de esas modificaciones, obviamente hubo muchos patrones y trajes de baños que dañé, que simplemente no servían porque yo no me estaba guiando por un conocimiento técnico que ya yo tuviera, sino que estaba simplemente ensayo y error. Dentro de ese ensayo y error también hubo muchos que salieron geniales y que los conservo hasta el sol de hoy y que resultaron maravillosos, pero sí, no te puedo decir que seguía como tal un patronaje que yo estuviera sabiendo muy bien y un poco a ciegas, ¿no? Y bueno, la confección sí la dominaba bastante bien, pero una de las cosas o sea, estos dos problemas que acabo de mencionar fueron totalmente importantes en todo lo que pasó después. El hecho de no saber hacer los patrones y por ende no poder hacer el modelo que a mí se me ocurría, sino el modelo que me tocaba de acuerdo a los patrones que tenía, me hizo, o sea, me desató la rebeldía de decir, yo tengo que poder hacer mis patrones para poder hacer los diseños que están en mi mente. Entonces eso me llevó después a querer estudiar diseño de moda. Y otra de las cosas fue también el tema de los estampados. O sea, quería poder hacer algo propio, sí tenía muchas ideas y sí tenía mucha inquietud de cosas que quería hacer y que me sentía que no tenía las herramientas para poder desarrollarlo y me sentía limitada. Y ya la parte de postproducción, es decir, sabemos que los hacías, los vendías y soltabas, te ayudaban a distribuirlos, pero después tú ibas haciendo por demanda, después los fuiste exponiendo, no sé, creaste una marca. ¿Cómo fue ese proceso para volver a crear en un momento de proceso de creación? Sí, bueno, obviamente con la experiencia hubo muchos que se fueron quedando relegados, que no se vendieron y muchos que siempre me los volvían a pedir y eso fue haciendo ese proceso de postproducción de decir, bueno, vamos a reeditar
estos modelos y decir, vamos a volver a sacarlos exactamente iguales y vamos a sacarlos iguales pero en diferentes colores o diferentes estampados a ver qué ocurre y así descartar si el gusto era por los colores o si el gusto venía de los modelos, qué era lo que hacía que tal modelo funcionara. Dentro de los que iban funcionando, entonces, bueno, eso, ir haciendo, variándole de pronto los estampados, sacándolos exactamente igual y obviamente, de nuevo, fui teniendo un feedback importante en el que en la mayoría de los casos te podría decir que lo que funcionaba era el modelo, porque lo sacara en el color o en la combinación que lo sacara, siempre se volvían a vender súper bien. Entonces, definitivamente lo que estaba funcionando era el modelo, entonces ahí ya yo podía entender que con este modelo me puedo arriesgar y lanzar en cualquier combinación de colores y de estampados o incluso sin ningún estampado y va a funcionar. Entonces, bueno, ya por ahí había una serie de respuestas y otra serie de respuestas, entonces vinieron del punto, bueno, ok, vamos a crecer, vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces estaba el tema de mantener a esas 4 vendedoras y empezar a tocar puertas en boutiques, y para ver si podíamos ser proveedores y todo esto. Mientras tanto también, o sea, yo no estaba 100% desvinculada del público final, porque participaba en muchísimos bazares. Entonces igual tenía mis 4 vendedoras que siempre estaban en contacto con el público, pero mínimo una vez al mes yo tenía siempre un bazar en el que podía estar con mis trajes de baño, pero también a la corta del tiempo dejaron de ser que sí, un bazar al mes para hacer un bazar semanal, un viernes, sábado y domingo de todas las semanas. O sea, esto fue creciendo que de verdad yo llegué a tener todo el inventario en unas maletas dentro del carro y a no bajarlas nunca. O sea, hubo un momento en que ya yo no bajaba el inventario nunca del carro porque a cada rato era una mudanza de volver a poner y volver a sacar porque siempre estaba muy activa en ese sentido. Y en retrospectiva, analizando tu proceso de este momento y con tus conocimientos actuales, ¿qué hubieras hecho diferente? Yo no puedo decir que hubiera hecho algo diferente porque yo siento que hice todo lo mejor que podía con las herramientas que tuve. Lo que hubiera podido hacer fue exactamente lo que hice. Es decir, tengo que estudiar, darme cuenta que había cosas que me faltaba, darme cuenta que había cosas que no podía simplemente dejarlas así, sino que quería indagar mucho más si ya había tomado la decisión de que esto era lo que yo quería hacer, no hacerlo a medias, ni seguir haciéndolo intuitivamente, sino hacer un corte y un hasta aquí y decir de aquí para adelante quiero aprender mucho más, quiero estudiar todo lo que pueda para resolver estas dudas y estas preguntas que tengo, porque realmente me di cuenta que tenía talento, pero que necesitaba conocimientos. Y apenas detecté eso y apenas tuve la oportunidad, empecé a estudiar y realmente encontré las respuestas que buscaba y obviamente el mensaje se potencializó muchísimo más, pude estudiar a la par que seguía desarrollando mi marca y bueno, es precisamente lo que siento que le dio tanta vida a lo que iba estudiando, no era algo que iba a estudiar para simplemente tener un certificado, un diploma, un conocimiento, un título, sino que realmente todo lo que estaba aprendiendo iba aplicándolo diariamente en el trabajo que estaba haciendo con mi marca, entonces fue súper, súper nutritivo. Y de puntos claves que sientes que ha cambiado y que te ha dado como un giro 360 a la elaboración de tu colección en este momento y ahora, ¿qué crees que es lo más importante al respecto? Creo que lo más importante, sí, definitivamente, es siempre detectar un problema que sea real y que lo puedas resolver. Eso no lo cambiaría. Lo hice intuitivamente antes y ahora con todo el conocimiento lo sigo haciendo y lo sigo recomendando. Eso es un punto 100% clave y siento que si no tienes eso resuelto, no tiene mucho sentido absolutamente nada. Obviamente, después que superas esa etapa y desarrollas toda la parte, vamos a decir, conceptual de la colección, una buena investigación, un buen mood de inspiración, que realmente sea algo que hable mucho de quién eres, dentro de que ya todo eso esté resuelto, pasamos a la parte técnica y en la parte técnica obviamente también tiene que haber algo súper sólido porque
Yo siento que hay muchísimas colecciones que en todos sus puntos conceptuales son súper fuertes, son colecciones súper fuertes y después al momento de la ejecución se caen porque no tienes bien resuelto el tema del patronaje, de la confección, de la selección de los materiales, de los acabados que son más adecuados para que la pieza luzca como definitivamente tiene que ser. Y no hablo solamente en temas de calidad, sino hablo en temas de la narrativa de la colección. Hay acabados que le dan énfasis a la narrativa y hay acabados que se le restan. Entonces, para poder seleccionar eso tienes que tener un conocimiento de los acabados y es por eso que yo siempre hablo de ser una diseñadora de moda integral. Puede que tengas un equipo que te ayude o que desarrolle la parte de la confección o la parte del patronaje, pero no puede ser que tú no sepas nada de patronaje ni nada de confección porque no vas a lograr realmente como hacer el 360 que necesita una colección para ser exitosa y para salir a la luz. Y el tercer tip, obviamente, es el tema del marketing, del lanzamiento, de la narrativa, o sea, todo ese mensaje tiene que estar bien transmitido. Entonces, con esta respuesta que te doy cuando me pides tips, prácticamente te estoy diciendo que necesitas ser fuerte en todas las áreas y sé que lo que estoy diciendo es un reto muy alto, pero tienes que ser fuerte en todas las áreas porque las colecciones se pueden caer o por no tener una buena narrativa, puedes tener buen material, buena confección, buena técnica y no tienes un buen concepto, se cae. Si tienes buen concepto pero no tienes buena parte técnica, se cae. Y si tienes buen concepto y buena parte técnica y después no haces un buen lanzamiento, también se cae comercialmente hablando. Entonces, siento que tienes que ser muy fuerte en las tres áreas. Y volviendo un poco al desarrollo de tu primera colección, anecdóticamente, ¿qué es el momento que más atesoras de este proceso? Wow. Bueno, en todo el proceso de aprendizaje como tal de confeccionar un traje de baño, que fue como lo primero por donde yo empecé, ya yo sabía algo de confección, ya tenía años con experiencia en confección de ropa íntima, pero ya cuando hablamos de confección de trajes de baños, ese momento en el que salió listo de la máquina, de mi máquina, el primer traje de baño, obviamente es un momento imborrable. Eh, el momento, wow, es que hay anécdotas que son increíbles. Creo que te lo comenté, hubo un traje de baño al que los clientes bautizaron el Photoshop y cuando esta de las revendedoras, que como te digo eran amigas, amigas muy queridas, cuando ella me comentó que tenía un grupo de clientas que habían bautizado el Photoshop a ese traje de baño, ese momento es absolutamente inolvidable y o sea, no, como que no puedo más nunca desentenderme, no puedo más nunca olvidarme de ese momento porque definitivamente fue súper gratificante. Momentos intensos o fuertes, retadores, decepcionantes o momentos gratificantes como ese, pero sí hay muchísimas anécdotas alrededor de toda esa época. ¿Y qué aprendizaje te dejó la creación de esta primera colección? Yo creo que el mayor aprendizaje que me dejó fue lo mucho que me faltaba por aprender. Creo que fue el mayor aprendizaje. Por un lado me dejó, obviamente, lo primero que me dio fue el clic de esto es lo que yo quiero y de que dejé de tener el diseño de moda o la confección como un hobby y decir esto va a ser mi vida de aquí en adelante. Obviamente eso fue no sé si es bueno, es un beneficio, ¿no? Es el primer aprendizaje que me dejó, un conocimiento propio, creo, de decir esto es lo mío. Y el segundo gran aprendizaje fue, me falta mucho por saber y quiero estudiar para aprender mucho más. Total, que podrías considerar tu primera colección más un inicio que una meta lograda, o sea, fue el comienzo de algo. Fue el comienzo totalmente de una historia, sí. Nunca en su momento lo vi como una meta lograda. No, lo estaba viviendo en tiempo presente y lo estaba disfrutando, era lo que estaba viviendo en el momento, pero no fue como un objetivo que me propuse, que dije, esta va a ser mi primera colección y desde el principio sabía que iba a ser mi primera colección, sino como que estaba disfrutando todo el proceso.
Por último, ¿qué le podrías decir a todas las personas que están pensando en lanzar su primera colección, o están comenzando a lanzar, pero realmente no saben cómo llevarla, qué hacer, si lo están haciendo bien o no se animan a hacerlo? Si una persona mira, yo parto de la idea que cuando quieres hacer algo, ese querer, ese quiero hacer algo, ese deseo, viene de alguna parte de ti. Y más allá de que tú entiendas o no entiendas de dónde es, cuando tú quieres hacer algo que no le hace daño a nadie, vamos a decir, y que es legal, cuando tú quieres hacer algo, tienes que hacerlo. O sea, yo pienso que sí o sí tienes que hacerlo. Busca la manera de desarrollarlo, busca la manera de lograrlo. Y si se trata de alguien que nos está escuchando, lo primero que deberías hacer es pedir ayuda. Y para eso, de nuevo, abrimos estos canales, abrimos nuestro contacto para que sepan que pueden pedir ayuda desde preguntar cómo empiezo, tengo esta idea, se lo quiero contar a alguien, te lo puedo contar a ti, sí, me lo pueden contar a mí. Y más allá de que quieran o no y puedan inscribirse en nuestro diplomado, de todas formas pueden contar con que siempre será un gusto escucharlas y en lo que pueda ayudarlas, obviamente, a hacerlo. Otra pregunta. ¿Será que hay alguna manera de que nuestros espectadores, bueno, oyentes, puedan indagar si les da curiosidad en tu primera colección? Sí, bueno, está publicado mi portafolio. Yo precisamente por eso había muchas alumnas ya de esta época que cuando les doy el feedback o conversábamos y eso, siempre me decían que les encantaría ver mis colecciones, ver el trabajo que hice. Entonces, bueno, en una buena parte por petición de ellas, publiqué una parte de mi portafolio de trabajo, publiqué como los trabajos más relevantes y ahí doy una pequeña reseña de lo que significó, de lo que la etapa que estaba viviendo cuando diseñé cada una de ellas, y eso está publicado en la página web de la academia. Y pueden acceder a ella directamente desde Instagram. En Instagram, en los destacados, en las historias destacadas, hay una que dice mi portafolio. Pueden hacer clic ahí, el enlace las lleva directamente a ver el portafolio. Es un resumen, no está todo mi trabajo, pero hay un resumen que pueden perfectamente bien disfrutar. Bueno, y con esto voló, pero damos cierre al episodio de hoy. Muchísimas gracias, Lili, por toda la información en compartir. ¿Cómo fue tu proceso de creación de la primera colección? Seguro que a muchísimas personas les va a encantar haber escuchado cuál es su proceso, van a empatizar contigo en su proceso y seguramente tal vez se animan a hacerlo. ¿Alguna reflexión que le quieras dejar a alguien o algo que quieras acotar antes de que nos vayamos? Yo pienso que lo más importante que les puedo decir es que no se comparen si están en el momento de iniciar y las ha inspirado una marca muy grande o una diseñadora muy grande o alguien que ya está en el lugar donde tú que oyes quisieras estar. Está bien que uses eso como inspiración en el sentido de ver a alguien en esa posición en la que tú quieres estar, pero no uses para nada esa información para sentirte abrumada, para sentir que te falta tanto, que nunca vas a llegar, o sea, para sentir que son demasiados conocimientos que hoy por hoy no tienes. Realmente yo siento que no importa qué día empieces, no importa ni siquiera qué edad tengas. Lo único importante es que si sientes el impulso y el amor por esta profesión, simplemente empieza. La manera como vas a encontrar las respuestas es empezando, porque van a surgir más preguntas en el camino, pero también te van a ir llegando las ideas o las soluciones que ahorita no tienes. Así nos vamos. Muchísimas gracias, Helen, por compartir con nosotros este día. Gracias a ti, Vero, por estar acá, por tus preguntas y bueno, por todo el trabajo que realizas detrás de este podcast, que de verdad agradecemos muchísimo y estamos disfrutando muchísimo también. Encantada, estoy disfrutando cada momento. Espero que nos vean la próxima semana, nos escuchan, nos vean, nos sigan en nuestras redes sociales que son @Anaeli Academia en Instagram, Anaeli Academia en YouTube, anaeliacademia@gmail.com en Gmail para que me contacten por correo electrónico si así lo prefieren.
Bueno, esos serían los principales contactos. Ya todo lo demás lo irían consiguiendo en el momento en el que entran en contacto con nosotros. Y nosotros nos estaremos escuchando la semana que viene en Spotify. Estén muy bien. Bye. Este podcast fue creado por Anaelia Academia. En la producción, Verónica Goncalves e Iliana Hernández. En la grabación, edición, investigación y dirección, Verónica Goncalves. Y llega a ustedes gracias a 41 preguntas de diseño de moda, un libro de consulta disponible en Amazon. Y Anaelia Academia, cursos y diplomado online para que diseñes tu colección de moda y emprendas con ella como una profesional.